quinto año de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. De repente, hay que ir estudiando porque ya estamos en la recta final. De repente, la semana que viene, ya les estoy anunciando el horario de los exámenes. Les voy a tomar un pequeño examen significativo para mis alumnos de quinto año de secundaria, porque ya son promoción. Muy bien. Vamos a ver, mis queridos alumnos. En cuanto se refiere a la presentación de sus trabajos, de las actividades, el desarrollo, todo eso, están marchando muy bien. Es que son alumnos de quinto de secundaria, pues ya tienen ustedes que demostrar que son alumnos responsables. Yo mucho les he, conversado con muchos de ustedes, con profesores, en la sala de profesores, en la hora de recreo, y yo agarraba y les decía, mucho los alumnos de quinto de secundaria, de cuarto de secundaria se preocupan por aprender. Y una disciplina, porque yo siempre les he dicho a ustedes, para aprender hay que ser disciplinados. Y aprender significa el cambio de actitud, el cambio de conducta. Eso significa aprender, debido a la experiencia. Y ustedes ya tienen experiencia. Yo por eso siempre los he defendido. Cuando haya alguna observación, de repente por allí, alumnos de cuarto y quinto de secundaria, quinto sobre todo, el 99% muy buenos. Ahora pues un porcentaje mínimo de 0.1, qué sé yo. Pero eso siempre se da. Eso siempre se da. Se da en inicial, se da en primaria, se da en secundaria, se da en la universidad, se da en el instituto. No todos son pues homogéneos, son heterogéneos algunos, pero mucho depende también del maestro. Por eso yo les recuerdo a ustedes el primer día de clase. Les dije a ustedes bien claro. Para mí, primero que tenemos que hacer es un buen comportamiento. Actitud, comportamiento. Porque donde hay un comportamiento positivo, se avanza y se aprende. Eso yo les dije. Alumnos que no quieren escuchar mi clase, que se quede tranquilo, que no fíe, que no fastidie, que no incomode en el salón. Ya, que se dedique a otra cosa. Que agarre pues matemática, pero que no friegue. Por eso les hablaba yo acerca de la actitud en el salón. A mí me gusta trabajar en un ambiente donde exista disciplina. Así he trabajado cuando estaba desempeñando mis labores en colegios del Estado. Por eso, seguramente que algunos alumnos van a tener que recordarse del profesor Ginés. Disciplina. Y donde hay disciplina, hay aprendizaje. ¿Sí? Esto les estoy recordando nada más. En segundo lugar, mis queridos alumnos, ¿cómo va esta cuestión de la salud? La salud para mí es lo primero. Lo primero, estando bien de salud, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar nuestro trabajito de esta tarde. A ver, vamos a ver.
aquí hay una especie de forma como podemos filosofar. ¿Cómo podemos filosofar? Estuve buscando para recordarle a mis amigos de quinto de secundaria nuestra clase del día de hoy, el tema calidad del aire en el Perú. Calidad del aire en el Perú. ¿Y qué diablo viene a ser el aire? ¿Qué cosa viene a ser? Vamos a filosofar un poco. ¿Qué tal? Vamos a filosofar. Y cuando hablo de filosofía, se me viene a la mente Grecia, porque Grecia ha sido y es la cuna de la filosofía. Los grandes filósofos han sido griegos, los grandes hombres que se quedaban admirados, sorprendidos acerca de lo infinito, fueron griegos, porque la filosofía nace de la admiración, nace del asombro que tuvieron los filósofos griegos por el siglo V, VI antes de Cristo, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Anaxágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, fueron los grandes filósofos, quienes inclusive fueron los que fundaron sus escuelas filosóficas. Hablando del aire, fíjense ustedes qué decía acerca del aire Anaxímenes, filósofo griego. ¿Qué decía acerca del aire? Decía, el aire es el principio de la vida. Sin el aire no podemos vivir. Es el principio de la vida. Es el principio de todas las cosas que existen en el firmamento. La vida en el firmamento. Pero fueron los filósofos presocráticos. Nos hablaban también, por ejemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto nos hablaba acerca del agua. El agua es el principio de la vida, porque sin el agua no hay vida. Sin el agua no hay vida. Eso le corresponde a mi amigo Tales de Mileto. Entonces ya tenemos dos cosas aquí, el agua y el aire. ¿Qué viene a ser el agua? ¿Qué viene a ser el aire? Y otros filósofos, para darle la contra a mi amigo Tales de Mileto y a mi amigo Anaxímenes, dicen de que para mí el principio de todas las cosas no es el agua ni el aire, sino ¿qué cosa viene a ser? El apeirón. El apeirón. ¿Qué cosa viene a ser el apeirón? Es lo infinito, lo que tiene un comienzo y no tiene un final. Así hablaban. Y había otro filósofo donde decía, para mí no es el agua, no es el aire, ni es el apeirón, el principio de todas las cosas. Y si no, ¿qué cosa viene a ser el principio de todas las cosas? El número. El número. ¿Y quién decía el número? Pitágoras. ¿Ya ven? Oiga, alumno de quinto de secundaria, tenemos que aprender a filosofar.
Porque filosofar significa preguntarse el por qué, el para qué y el cómo existe, por decir, el aire, el por qué, el para qué y el cómo existe el agua, los números, lo infinito. Cuando estamos preguntando el por qué y el para qué de las cosas, ya estamos filosofando, estamos en el campo de la filosofía, mis queridos alumnos. Por eso se me ha venido a la mente aquí esta cuestión de los grandes filósofos presocráticos. Y decimos presocráticos porque fueron los filósofos que aparecen antes de la llegada de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. ¿Sí? Listo. Cuando ustedes en casa agarran y preguntan, mami, ¿qué hay, hijito? ¿Por qué estás filosofando? Porque quieres saber. Mami, ¿qué, hijito? ¿Cómo ¿Para qué estás filosofando? No eres filósofo, pero sí estás filosofando. Y los niños son los que más filosofan, los que más hacen preguntas. Los niños, si no, compruébelo. Tienes un hermanito de 4, 5, 6 años, anda, camina, ¿verdad? De un sitio a otro, ellos agarran y preguntan el por qué, el para qué, el cómo. Son los que mejor filosofan. No son los filósofos, sino son los que mejor preguntan. Y cuanto mejor preguntan, son los que están, digamos, preguntando por querer saber, por querer. Están filosofando. Vamos a ver la calidad del aire en el Perú. La calidad del aire en el Perú. ¿Qué cosa viene a ser el aire? Alfaro. ¿Qué viene a ser el aire? Una definición del aire. Rea Rodríguez, Cintia. Una definición del aire. ¿La han hecho? Una definición del aire. Vázquez. Una definición del aire. ¿Qué diablos viene a ser el aire para ustedes? Quinto de secundaria. Preuniversitarios. Pero defina, pues, de forma clara, precisa, pues. No como los chiquillos de inicial o primaria, no, sino alumnos de secundaria. Ya tienen que tener una idea de una definición de una acción o de un hecho o de una cosa. ¿Ya? ¿Lo definieron? Muy bien. El aire es la masa gaseosa con la que estamos en contacto en todo momento. Es la masa gaseosa con la que estamos en contacto en todo momento, las 24 horas del día. Efectos de contaminación en la calidad del aire. La contaminación en el aire afecta, porque el aire contamina, afecta al entorno donde uno se encuentra, la familia, la sociedad, la comunidad y la vida de las personas. El efecto invernadero. ¿Qué cosa viene a ser el efecto invernadero? Aquí seguramente les voy a agarrar, invitar a que recuerden lo que en algunas clases el profesor Montes les ha dado sobre esta cuestión del aire, sobre los elementos químicos. Ya ustedes manejan eso, cuarto y quinto de secundaria, manejan los elementos químicos. ¿Sí? Por eso ya ustedes se han familiarizado cuando hablo de algún elemento químico.
La acumulación de gases tóxicos en la atmósfera impide la salida de los rayos solares hacia el espacio, que al quedarse elevan la temperatura ambiental. Al espacio que al quedar elevan la temperatura ambiental. ¿Por qué tanto calor? ¿Por qué tanto frío? Esto causa el derretimiento de hielos polares. Cuando hay ese calor, los hielos, hablando de hielos polares, la Antártida, ya les he contado a mis alumnos del tercer año de secundaria, la Antártida, trozos de hielo que están derritiéndose, están desapareciendo. Oiga, qué lindo la Antártida. Cualquier cantidad de animales silvestres. Hay gente especializada que está ahí en la Antártida, donde están haciendo trabajos de investigación. Eso lo he visto hoy día en la mañana. Eso lo he visto hoy día. Eso que sea una especie de ejemplo para que ustedes prendan el televisor un sábado, un día domingo y tengan que escuchar esto. El Perú es el país que sobresale en pesca a nivel mundial, Y el que ha sido entrevistado ha hablado acerca de las aguas de la profundidad, salen hacia la superficie. Y eso es un bien para los animales que existen en la profundidad de los mares y sobre todo en esta zona, en esta parte del continente. Esto causa el derretimiento, vamos a ver, de los hielos polares, alternación de los fenómenos meteorológicos y evolución y propagación de enfermedades tropicales. ¿Sí? Mucho calor, mucha temperatura. 32 grados, 35 grados, 40 grados. Trae malestar. El deterioro de la capacidad de ozono. El deterioro de la capacidad de ozono. La disminución de la capa de ozono, sobre todo en el polo sur. También hay disminución de la capa de ozono en el polo norte, pero más se identifica en el polo sur. La radiación ultravioleta llega hasta la superficie de la Tierra. La radiación violeta llega hasta la superficie de la Tierra y puede producir daños a los seres vivos. A los seres vivos. Estamos hablando, esos seres vivos, de animales, de plantas y el mismo ser humano. Y la lluvia ácida, ¿qué viene a ser? Se considera lluvia ácida a cualquier precipitación con inferior a 5,65. Es una lluvia cualquiera, precipitaciones, etcétera, etcétera. Proceso de formación de la lluvia ácida. ¿Cuál es el proceso de formación de la lluvia ácida? Formación, óxido de azufre. Ya ustedes saben, conocen cómo es esta cuestión del óxido de azufre. Por eso les dije, en algún momento voy a tener que recordar a su profesor Montes, porque él les está enseñando física y química. Luego viene óxido de nitrógeno. Saben perfectamente en qué consiste el óxido de nitrógeno.
formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico y lluvia ácida. ¿Ya ven cómo se forma la lluvia ácida? A la participación, a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, etcétera, etcétera. La calidad del agua en el Perú. ¿Cómo diablos es la calidad del agua en el Perú? Cuando yo estuve trabajando en Yauyos, en la provincia de Yauyos, a una altura de 3.000, 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, veía el origen del agua en esa zona cristalina, limpiecita el agua. Y cuando iba en su recorrido, se iba contaminando el agua cristalina que solía salir de su sitio de origen. Y para la desembocadura del mar, en el mar, perdón, y había, digamos, algunos pueblos en la ribera del río que venía de la provincia. Entonces, ¿qué sucedía? La gente tenía que aprovechar esa agua contaminada, porque en el camino cualquier cantidad de animales muertos remojándose en el agua. Eso yo pude observar cuando me iba a Yauyos. Vamos a ver, la calidad del agua en el Perú. El agua, elemento fundamental para la vida. Claro, sin el agua no hay vida. Por eso el filósofo Tales de Mileto, bien claro fue, al decir, el principio de todas las cosas es el agua, porque sin el agua no hay vida. Ahí está. He tenido que buscar y más o menos alimentarles a ustedes para que filosofen, decirles la forma de filosofar. La filosofía tiene su asombro, tiene su origen, perdón. Se origina la filosofía. ¿Cómo diablos nace la filosofía? La filosofía nace de la admiración, del asombro que tenían los hombres en Grecia en el siglo V, en el siglo VI. Se quedaban admirados de un cielo con cualquier cantidad de cuerpos en el espacio sideral. Se quedaban admirados, digamos, de las cosas que ellos veían. Se quedaban impresionados, entonces se empezaban a preguntar el por qué, el para qué y el cómo de las cosas. ¿Me están entendiendo, por favor, mis queridos amigos de quinto de secundaria? Ya van a llegar a la universidad, ya van a llegar a la universidad. Entonces aquí dice, el agua es el elemento fundamental para la vida, para los seres humanos, para los animales, para las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Es responsabilidad, por eso, es responsabilidad de papá Estado, es responsabilidad del Estado y ciudadanos promover los medios necesarios para proteger la calidad del agua. Tenemos que proteger la calidad del agua, asegurar la calidad del agua, empezando por el Estado y nosotros los ciudadanos común y corriente que somos. Tipo de sustancias contaminantes del agua, porque el agua desemboca en el mar peruano ya contaminado. Por eso en la mañana del día
del día sábado, ¿qué ha pasado? He escuchado una conferencia donde dice el agua en la cuenca hidrográfica del mar llega contaminado. Por eso, habitantes del Perú, tenemos que cuidar el agua, no contaminar el agua. Entonces, ponerse de acuerdo con los habitantes, hay que organizarse para cuidar la calidad del agua. Señor Estado, papá Estado, tenemos que cuidar la calidad del agua, porque las sustancias contaminantes del agua, se contamina el agua en su trayecto, en su recorrido, pues, tipos y efectos desde el punto de vista físico. Influye en la variación de la temperatura del agua como producto del vertido de aguas utilizado en los procesos industriales, las minas, los asientos mineros. ¿Acaso no malogran, no contaminan el agua que viene limpia y cristalina donde nace? ¿Sí o no? Ustedes tienen que vivir de lo que les estoy diciendo. Si estoy diciendo 4 o 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar, ya ustedes imagínense, pues, han viajado ustedes a Huaraz, han viajado a ver la cultura de Chavín, de Huántar. Entonces, de ahí nomás que agarren, fíjense ustedes, la laguna la laguna de donde nace el río Santa. Entonces, por ahí ustedes agarren la onda. Desde el punto de vista químico, tiene que ver con la presencia de metales pesados en el agua. Ya les he dicho desde el punto de vista químico. ¿Qué tiene que ver aquí la química? Recuerden ustedes al profesor lo que les ha dicho de la especialidad de física y química. Por eso les dije, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la química y desde el punto de vista biológico, consiste en la proliferación de microorganismos en el agua. Hay virus, hay bacterias, hay protozoos que pueden causar enfermedades infecciosas como la hepatitis. Ahí tengo hepatitis, como la tifoidea, como las gastroenteritis, gastroenteritis. Eso es por la calidad del agua. Se puede adquirir esas enfermedades infectocontagiosas. No soy médico, pero me imagino infectocontagiosas. ¿Qué entiendes por eurotrofización? Eurotrofización se produce cuando los cuerpos de agua reciben sustancias inorgánicas. Cuando los cuerpos del agua reciben sustancias inorgánicas, la eutrofización, como por ejemplo el fosfato. ¿Qué cosa viene a ser el fosfato? Alumnos de cuarto y quinto de secundaria. ¿Qué cosa viene a ser el nitrógeno? Alumnos de quinto de secundaria. ¿Qué diablos viene a ser el azufre que provienen de vertidos industriales o del uso de detergentes y fertilizantes? Lo que comúnmente nosotros utilizamos, pero estamos fregando el agua, estamos contaminando el agua. Esas venidas industriales de las industrias que utilizan el agua, aquí en Barranca, en Huacho, en Lima, la central hidroeléctrica de Cagua,
agua limpia de las alturas, la contaminación de aguas subterráneas. Yo les hablé alguna vez de que existe el agua subterránea aquí cerquita en Megaplaza. Cuando estuvieron en construcción, tuvieron que suspender un buen tiempo, tener que seguir construyendo. ¿Por qué? Porque detectaron que en la profundidad había una especie de río o riachuelo, en donde de la parte interior iba su recorrido seguramente para desembocar en el mar. Por eso dice aquí, los acuíferos se contaminan por la llegada de agua de lluvias que arrastran sus sustancias tóxicas, ya les he contado, y que se infiltran en la tierra. Eso ya les he dicho. A lo largo de ese río hay animales que están remojándose. Hay, digamos, asientos mineros que están lavando los metales para contaminar el agua. Hay tanques o estanques de agua donde lo contaminan nosotros los ciudadanos. Los efectos de la contaminación de agua en la salud, afecciones gastroenteritis, tales como hipersensibilidad a cualquier enfermedad estomacal. ¿Ya ve? Eso hace daño. Cualquier enfermedad estomacal. Ay, me duele el estómago. Ay, estoy mal del estómago. Por el agua, pues. Parasitosis. ¿Qué cosa viene a ser la parasitosis? Otra enfermedad. La alteración de los ácidos gástricos y desarrollo de ciertos tipos de cáncer por esta cuestión de la contaminación del agua, por el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Por eso tenemos nosotros los ciudadanos que cuidar también el agua, porque es un bien, agua cristalina, agua limpia, no agua con tóxicos para nuestra salud, para la vida de los animales, de las plantas y de los seres humanos a nivel universal. ¿Cuántos millones de seres humanos somos? Los conflictos sociales en el Perú, por estas cuestiones del agua, que los asientos mineros o los habitantes que viven en las costas de las hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas, o de los mares o lagos o riachuelos donde desembocan. ¿Qué es lo que sucede? Los conflictos sociales en el Perú. ¿Existen conflictos sociales por cuestión del agua? Sí existen conflictos sociales. ¿Existen conflictos sociales por cuestión de la biodiversidad? Sí existen conflictos sociales. ¿Existen conflictos sociales por un asiento minero? Sí existen conflictos sociales por un asiento minero. Existen conflictos sociales por esta cuestión de la biodiversidad, por supuesto, pues. Tipos de conflictos sociales. Conflictos sociales ambientales. Lo que les estoy hablando, pues, del medio ambiente, pues. Conflictos sociales por asuntos del gobierno local. Claro, pues, lo que les había puesto de ejemplo el año pasado, el año pasado, y les decía, va a haber un conflicto social entre los habitantes y autoridades de Huacho y de Barranca. Puede haber conflicto social entre los habitantes de Supe y Puerto Supe por cuestiones de medioambientales. Puede haber.
Existen conflictos sociales en Lima por esta cuestión del espacio donde el límite no está bien cuadriculado entre Miraflores, Magdalena y San Isidro. Existen, pues, mis queridos amigos. ¿Existen conflictos sociales comunales? Sí existen conflictos sociales comunales. La comunidad, pues las comunidades indígenas, ¿de qué distrito, de qué provincia? Existen, pues. Existen conflictos sociales laborales en la chamba, en el centro de trabajo. Existen conflictos sociales, también existen conflictos sociales, pues. ¿Existen conflictos sociales en asuntos de gobierno nacional? Por supuesto, de gobierno nacional. El baguazo, ¿qué fue? Si no, pregunten pues al papá, pregunten pues a la familia qué diablos fue el baguazo con 33 muertos como resultado en Bagua. Existen conflictos sociales con asuntos de gobiernos regionales, por supuesto, pues, por cuestión de la corrupción, plata cualquier cantidad sobre la mesa. Y el profesor que me contó esto me decía que le preguntó al señor que le confió ingresar a ese sitio, a ese espacio, oiga, ¿y por qué no invierte en ese dinero cualquier cantidad de dinero sobre la mesa? ¿Qué hacían durmiendo ahí esa cantidad de dinero sobre la mesa? El dinero se ha hecho para gastar, el dinero se ha hecho para invertir en obras de gran trascendencia, la construcción de un hospital o de hospitales, la construcción de colegios, la construcción de carreteras. ¿Qué cosa? ¿Para qué te entregan el dinero? ¿Para que lo guardes? ¿Para que lo deposites en el banco y de repente te apropias los intereses? Que ahí está la corrupción. Existen pues enfrentamientos entre los gobiernos regionales y la población. Existen enfrentamientos entre los gobiernos municipales y la población. Y existen enfrentamientos de demarcación territorial. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con Ecuador? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con Chile? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con Colombia, etcétera, etcétera? Y nosotros hemos sido muy generosos y somos muy generosos de agarrar y cederle el espacio que ellos solicitan o piden. Somos generosos. Los actores sociales y su participación. ¿Quiénes son los actores de esa sociedad, de esa comunidad? ¿Quiénes han sido los actores de ese levantamiento, de esa organización, de esa protesta, de esa marcha que se ha dado en la ciudad de Lima y a nivel nacional, en las regiones, en las provincias? A eso se refiere los actores sociales y su participación. Los actores sociales son grupos de personas que comparten una misma visión. Son grupos de personas que comparten una misma visión. Son grupos de personas que comparten objetivos. Funcionan como nexo entre el individuo y el Estado, entre la persona y el Estado. ¿Acaso no están pidiendo ahorita, acaso no están solicitando al gobierno de que se cambie al toque la Constitución? No, pues es cuestión de tiempo. Eso se tiene que programar con tiempo, pues si no frieguen. Los actores sociales opinan y muestran su aprobación ante situaciones que consideran favorables. Si esta cuestión, ya lo ha dicho el presidente de la República, pueden ustedes reclamar, pueden ustedes agarrar y hacer las propuestas, pero eso en una reunión previa, en una reunión, de repente las propuestas que están haciendo esas personas que son los dirigentes, qué sé yo, puede ser mejor que la propuesta del Poder Ejecutivo.
puede ser mejor que la propuesta del presidente de la República y se aprueba y se acepta. Pero eso a través del diálogo, a través de una conversación directa entre el jefe, el máximo y las personas que se organizan y reclaman. Dice aquí, consideran favorables o riesgosas para el desarrollo dentro de su área de influencia. Claro, puede ser lo que está pidiendo lo contrario. Esto va a hacer daño a la comunidad. Esto no conviene para la comunidad porque a la población le va a hacer daño, sobre todo a los niños. Esas situaciones se hace pero previo al diálogo. Y yo les he dicho, el diálogo es lo mejor para solucionar los problemas. Funciones o tipos de actores sociales. ¿Qué tipos de actores sociales tenemos? Los actores sociales, de los actores sociales, las principales funciones son participación activa en el desarrollo local, regional y nacional. Participación activa en el desarrollo. Desarrollo significa ir de menos a más, es superarse. Y yo les he hablado acerca de un desarrollo a nivel local, en Pativilca, en Paramonga, en Barranca. Hay que organizarse para eso, para tener fortaleza, porque si estamos desorganizados no vamos a conseguir nada. Por eso dice a nivel local, organización, participación, a nivel regional. Claro, para eso tienen sus autoridades, los gobernadores regionales son los que tienen que agarrar y atender a esa gente que se ha organizado y está reclamando y dicen no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción, el cambio de constitución, así están hablando, pues, ¿sí? Entonces hay problemas con las regiones también. Y a nivel nacional, ¿por qué renunció el señor Merino? ¿Por qué renunció el señor Merino a la presidencia de la República? Es un problema a nivel nacional, porque no solamente se organizaron y levantaron en Lima, sino esta organización y levantamiento fue a nivel nacional. Y no me van a decir que no, y eso lo saben ya por cultura, por conocimiento de esos hechos, los alumnos de quinto año de secundaria. ¿Por qué se organizaron y para qué se organizaron? Tipos de actores sociales. Tipos de actores sociales. Organizaciones sociales de base. Esto lo que se organizaron han sido organizaciones sociales de base. En Barranca, en Pativilca, en Paramonga, si se organizan y empiezan a levantarse y a hacer una marcha por las principales calles o avenidas, son organizaciones sociales de base, de base. Luego vienen agentes inmobiliarios, también se organizan y empiezan a hacer sus reclamos. Las ONG son instituciones particulares, el Estado no les paga nada a ellos, ellos organizan sus actividades para recaudar fondos y luego ir en apoyo y ayuda a los sitios, espacios más olvidados de la población. Sector empresarial, los empresarios, las empresas están organizados, tienen su jefe, están organizados, por eso cuando el sindicato va en reclamo de alguna situación laboral, tienen que conversar con el jefe máximo de esa institución. Agrupaciones políticas, por supuesto, los políticos también están organizados, aunque ahora parece que hay un poco de relajamiento por cuestiones de candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Agrupaciones, sector financiero, también tienen que estar organizados. El Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo,
tiene su organización, tiene su junta directiva. Los sectores públicos, de igual manera, el sector público, los trabajadores públicos se organizan. Los sindicatos también se organizan para presentar sus demandas ante las instituciones donde pertenecen. Las iglesias también se organizan, ¿no? Y lo primero que tiene que hacerse es organización, porque donde existe organización se puede conseguir los requerimientos, las demandas, pero si estamos desorganizados, hay, digamos, una especie de flaqueza, hay una especie de desánimo, porque no hay pues esa organización. Estamos en una especie de debilidades, no estamos fortalecidos aplicando FODA. Conflictos sociales ambientales. ¿Cuáles son esos conflictos sociales ambientales? De 212 de conflictos sociales, 95 se relacionan con la actividad minera. 95 conflictos sociales, 95 organizaciones sociales tienen conflictos, sobre todo los que laboran en las actividades de las minas. Actores sociales, la empresa, la población afectada y el Estado. La empresa, la población organizada y el Estado son los actores sociales que deben propiciar el diálogo entre la empresa y población afectada. Por eso les había dicho hace tiempo, y ustedes saben, Olivos, saben ustedes de que la mejor alternativa de solución a un problema viene a ser el diálogo. El diálogo es la mejor alternativa de solución al problema, porque si no es así, la violencia trae más violencia. Así es que, mis queridos amigos, tenemos nosotros que agarrar y estar al día, lecturear, trabajar, estudiar, leer. Ya ustedes son prácticamente universitarios y dedíquense al trabajo intelectual, al trabajo cultural. Y si tienen oportunidad de trabajar en alguna institución, trabajen y estudien, porque eso no es una novedad. En las universidades existen 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y ustedes pueden seleccionar inclusive a sus profesores. ¿Qué profesores quieren que les enseñe? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es bueno. Para eso tenemos la SUNEDU, para mejorar la calidad de la educación en la universidad. Aprovechen bien, terminen su 5º año de secundaria muy bien. Ya les diré cuándo les voy a tomar un pequeño examen. ¿Para qué? Para que ustedes ya estén preparándose. ¿Me han entendido? Listo. Muchas gracias. Chao.